Primera de Crónicas, capítulo 21, dice la palabra del Señor, habla sobre el censo que David hizo al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Solamente quiero dejarles ese texto bíblico y quiero decirles algo. ¿Confiamos en el Señor? ¿Confiamos plenamente en Dios? Porque muchos de nosotros confiamos de palabra, decimos confiar en Dios, pero cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, entonces echamos para atrás nuestra confianza. Y esto fue lo que le pasó a David. Si ustedes conocen la historia de David, desde niño David tenía un llamado de parte de Dios, siendo él un pastor de ovejas, un campesino, trabajador, terminó siendo un rey, porque Dios ya había trazado en David que fuera el rey de Israel. Pero miren, ¿por qué les pregunto que si confiamos en el Señor? Porque este niño del cual yo les estoy hablando, David, le cuenta una historia a Saúl, el rey en ese momento, y él le decía que él quería ir a pelear contra un gigante. La inexperiencia en combate lleva a que Saúl le pregunte, pero ¿cómo tú siendo un niño vas a pelear contra un hombre de guerra? Porque Goliat era un hombre de guerra. Y David le dice, cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre, con mis manos maté a un león, con mis manos maté a un oso. O sea, este hombre era un hombre guerrero, era un hombre desde niño adiestrado por Dios en las prácticas de defensa pastoral. Y se enfrenta a Goliat y lo vence con una piedra. Esto hace que David sea halagado por el pueblo de Israel y más adelante el mismo pueblo de Israel lo convierte en su rey. Pero David comete un error y siendo rey David se le viene un problema encima, porque había una guerra y David quería conocer el estado de su ejército, quería saber cuántos hombres habían en el pueblo de Israel y manda a censar el pueblo. Error, porque cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros somos hombres de Dios y confiamos en Dios, dependemos no de las fuerzas de nuestras manos, ni de las fuerzas de nuestro ejército, ni de las armas carnales, sino que cuando nosotros confiamos en Dios, debemos de confiar plenamente en que Él nos va a librar de cualquier circunstancia de adversidad, de cualquier circunstancia dura, difícil que pueda llegar a nuestras vidas. Entonces, ¿le estaba fallando la fe a David? Yo creo que sí. Yo creo que David en ese momento estaba confiando más en las fuerzas naturales que en la fuerza espiritual. Y esto le acarreó problemas. Y esto nos acarrea problemas a nosotros cuando no confiamos plenamente en Dios. Por eso yo les pregunto, ¿será que confiamos plenamente en Dios? El hombre que confía en el hombre fracasa, pero el hombre que confía en Dios persevera y da parte de victoria. David tuvo un error y ese error tuvo que pagarlo a precio de muerte, porque por este error Dios trajo juicio al pueblo de Israel. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Dios quiere que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar del momento difícil que estamos pasando, nosotros confiemos plenamente en el Señor. Hay un coro que cantábamos antiguamente que dice que ellos confiaban en caballos, confiaban en jinetes, confiaban en lanzas, confiaban en espadas, pero nosotros confiamos en el Señor. Usted y yo, amigo, hermano que me escucha, confiemos en el Señor plenamente. David venció a Goliat sin armas, solamente con una estrategia de parte de Dios. El problema que usted tiene, la circunstancia que usted tiene, la va a llevar a la victoria con las armas del Señor. Dios les bendiga
y confiemos plenamente en Él.